bienvenidos a esta presentación de la experiencia educativa, lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo. Se hablará sobre el tema del discurso en base al Sexto Seminario Internacional de Literatura y Civilización en Lenguas Modernas, Diálogos y Otredades. Este seminario fue organizado por la Universidad Veracruzana y otros organismos. ¿Por qué solo están las cartas de la madre y no las de la hija? Pues entonces más o menos la historia dice así. Solamente se conservaron las cartas de Sévigné, la madre, pues la familia, por razones desconocidas, destruyó las cartas de respuesta de su hija, la condesa de Grignan. En las cartas su hija le muestra el cariño a su madre, el cariño extremo, que también expresa el dolor que tiene ella por estar separada de su madre. Bienvenidos. Es momento de presentar la intervención de la doctora Lisset Herrador Suárez y de la doctora en literatura mexicana Irene Marquina el 20 de septiembre de 2019 en el marco del Sexto Seminario Internacional de Literatura y Civilización en Lenguas Modernas. En primera instancia, la doctora Lisset da cuenta del análisis profundo que debe hacerse en el área de traducción y de su interés por la literatura. Inicia la mesa 3 describiendo el panorama histórico-social en que se desarrolló la marquesa, quien nació en 1626 en el contexto de la guerra anglo-francesa. Frecuentaba la corte de Luis XIV, la gente de letras, dominaba el español e italiano, la interpreta como una gran anfitriona. Se casó a los 18 años, pero a los 25 enviudó. Tal acontecimiento la dejó muy independiente, razón por la cual junto a sus dos hijos parte de Gran Bretaña y se va a vivir a Francia con un tío. Es en esta etapa de la historia cuando la doctora Lisset inicia con el análisis de Madame de Sévigné, una referencia epistolar como fórmula para sentir al otro, bajo la dinámica de presentar la traducción de algunas selecciones de una de las correspondencias más célebres de la literatura francesa, escrita en 2 tomos y en francés antiguo. Es un análisis con el fin de mostrar la configuración de la alteridad, es decir, ver el yo del escritor, el estado físico y psicológico, la libre expresión de la mujer en el siglo XVII, mediante la correspondencia, pues en la esfera pública no podía hacerlo. Y refiere que las cartas de la marquesa se conservan gracias a Pauline, cuarta de 9 hijos de la condesa de Grignan, que por cierto se rehusó a ingresar al convento, pues fue quien mandó publicar los escritos. En 1671, Madame de Sévigné casa a su hija François, con sólida instrucción impuesta por el convento, con el conde de Grignan, viudo por segunda ocasión, y sin embargo es una situación irrelevante al ser reconocido por su poder económico. Como regalo de boda, Luis XIV lo nombra lugarteniente de la región de Provence, así que muy pronto madre e hija se distancian geográficamente, y es entonces como surge la literatura epistolar, cuando la marquesa inmortaliza los detalles de la aristocracia a través de sus relatos. De lo primero que escribe hay un fragmento que dice: «Mi dolor sería tan mediocre si no pudiera describirlo». Y es que este es un sublime ejemplo de la alteridad, donde uno puede ver con los ojos de otro el sufrimiento de la madre por la hija. Asimismo, en la primera carta del tomo 1 hay una muestra de sensibilidad en el nivel de comunicación entre ambas, pues la conde de Grignan expone lo desafiante que le resulta adaptarse al protocolo de la realeza, sobre todo por los excesos de modales. Más adelante, Madame de Sévigné relata la belleza de las cartas por la retroalimentación que recibe. Del tomo 2 menciona la visita del cardenal Grimaldi debido a la enfermedad de un nieto, quien le practica un sangrado con un instrumento llamado la saignée, utilizado en la época para disminuir la temperatura corporal. Debido al tiempo, finaliza con la traducción sobre los deseos de la madre en cuanto a realizar una pronta visita a la condesa, por lo que en octubre va a su encuentro, y ahí desafortunadamente fallece de viruela. Ya en la ronda de preguntas, la doctora Herrador comparte que le satisfizo traducir este género epistolar, sobre todo por la configuración que se llega a manejar en el arte de la traducción y en determinar si estudiarán la forma o significado de la obra. Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en Argelia y con los franceses, una mujer humilde y con dificultades auditivas, y de un hombre enviado al campo de batalla de la Primera Guerra Mundial, en el cual fallece. Creció en la casa de la abuela materna, era una
Una abuela, creo quizá como algunos de ustedes mucho conocen, es una abuela muy dura. En esta ponencia, el profesor Raimundo Arcos Hernández dio a conocer algunos aspectos sobre la vida de Albert Camus, como dónde nació, quiénes fueron sus padres, en dónde estudió, entre otras cosas. Algo que resalta de esta ponencia es el accidente que tuvo Camus. En el accidente se encontraban escritos debajo de los escombros que hablaban sobre su pueblo y su madre. Para mencionar aspectos sobre la otredad, Camus describió cómo los franceses distinguían a la sociedad de Argelia por ser diferente a la suya, a pesar de que tenían mucho en común. Esto es muy importante para nosotros como estudiantes de lengua inglesa, ya que vamos a estar en constante contacto con otras culturas y tenemos que aprender sobre estas también. Mi foco en particular es sobre Tolkien y hay un traductor moderno, Seamus Heaney, que es un traductor irlandés que ganó el premio Nobel en el 95 y también lo considero porque es una vertiente de la traducción más común, un acercamiento a este poema muy antiguo que se realiza de manera más real a la vida diaria. Esta ponencia se centra en la obra de Beowulf y las diversas traducciones que existen del mismo. Por un lado tenemos a Tolkien, que estableció un lenguaje élfico que es una combinación del galés y el gótico. Del mismo modo, tenemos a Heaney, que utilizó un lenguaje más sencillo para una mayor comprensión global. Cabe destacar que estos dos ponentes utilizaron sus propias ideologías y creencias a la hora de realizar la traducción del texto, por lo cual las diferencias de este son notables. También vimos que es necesario aprender a respetar a las otras culturas para poder sumergirnos en la diversidad de estas y complementar sus ideologías con las nuestras. En nuestra licenciatura, esto es lo más vital para los que quieran especializarse en la traducción, ya que a la hora de interpretar un texto debemos ser cuidadosos con mantener la esencia del texto original, y aunque podamos adaptarlo a nuestra lengua, hay que tomar en cuenta que hay personas que aunque hablen nuestro idioma, puede que no entiendan ciertas interpretaciones propias.